Hola, bienvenidos a Documenta 20.1, el programa de TV UNAM que analiza y retrata la realidad a través del arte del documental. Hoy vamos a ver una película que se llama El precio de la libertad de expresión. El documentalista y el periodista sueco que realizó la película Bananas fue demandado por la empresa Dole. A la empresa no le gustó quedar exhibida de esa manera como una violadora de derechos humanos a sus empleados en Nicaragua, así que lo demanda y trata de impedir por todos los medios que el documental sea exhibido. Absolutamente interesante este documental, esta película de este periodista y director de cine sueco, y para platicar sobre esto, para analizar esta realidad que tampoco nos es muy ajena a nosotros, o sea, la de la censura y la de la libertad de expresión. Para hablar sobre esto está con nosotros el día de hoy la doctora Florence Toussaint. Ella es doctora en sociología, maestra en ciencias de la comunicación y licenciada en periodismo por la UNAM. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Y nos acompaña también Laura Martínez Águila. Ella es estudiante en este momento de la maestría de comunicación en la UNAM. Tiene como temas de investigación, entre otras cosas, pero particularmente el derecho de las audiencias y medios públicos. Así es. Bueno, yo decía hace un momento que es interesante y que no es un tema definitivamente ajeno a nosotros, y me refiero a nosotros aquí en México, porque hemos vivido y tenemos ejemplos muy claros que han llegado muchísimo a la población en general de censura y de libertad de expresión. Lo que sí es muy distinto es la manera como se resuelve allá y como este documental nos presenta que lo fue resolviendo el director, como pudo, pero lo resolvió. Así es. Doctora. Pues el documental realmente es muy explicativo de varias cuestiones. Creo que por un lado está así la libertad de expresión, porque bueno, el documentalista fue, se le criticó, y además la empresa a la que menciona en su documental le hizo una demanda. ¿Por qué? Porque decía que lo estaban difamando, que estaban difamando a la empresa. Entonces, por ahí viene el tema de la libertad de expresión. ¿Y cómo lo resolvió? Bueno, lo resolvió también en parte porque él es ciudadano de un país democrático, en donde al final es el Parlamento el que le da el apoyo. Si ya no necesita, porque no tenía además dinero como para meter todos los abogados para contestar la demanda de una empresa como Dole, y enfrentarse a esta empresa, pero él busca el apoyo de su gobierno, y el Parlamento, los diputados de derecha y de izquierda, todos se unieron justamente para defender a este productor y defender la libertad de expresión. Bueno, es que es un país democrático, Suecia. Bueno, no sé qué podemos decir de México, pero desde luego que está muy lejos de ser un país como Suecia. Y en cuanto a la libertad de expresión, bueno, aunque nuestras leyes están, y está tipificado lo que es eso, pues tenemos múltiples ejemplos en este sexenio sobre todo, y ya no digamos de censura, sino de algo que es mucho más grave, que es los atentados contra los periodistas, claro, periodistas asesinados, defensores de derechos humanos asesinados continuamente. Y que sigue sucediendo. Hace una semana volvió a suceder, o son secuestrados, o son asesinados. Tan solo en una semana 2 asesinatos a defensores de derechos humanos. Exacto. Y que además 2017 es de los años más violentos, octubre de 2017 fue de los años más violentos en asesinatos y agresiones contra periodistas en este país y en este sexenio, ¿no? Entonces, como señala la doctora, la distancia que tenemos con Suecia es tremenda, porque allá es finalmente un individuo en su calidad de ciudadano quien recurre a finalmente uno de los poderes del Estado, ¿no? El Parlamento, y que funciona en su favor. Algo que acá
no vemos, ni siquiera incluso en las modificaciones de ciertas leyes que hace, por ejemplo, el Congreso de la Unión, el Senado, ¿no? Por ejemplo. Y hablando, digamos, Laura, del tema particular en Suecia, ahora regresamos a México, pero en Suecia efectivamente lo que logra resolver, y uno no se va dando cuenta porque uno va dramáticamente con el ritmo de la película, uno no sé, tal vez yo no me imaginé nunca que fuera el Parlamento quien le fuera a ayudar y quien fuera, gracias a ese poder político en este caso, que se ejerciera un poder económico sobre la empresa y la empresa retirara la demanda. No imaginé que esa fuera a ser el desenlace de toda esta historia. Pensé que él iba a tener que enfrentar a los abogados con su pequeño grupo de abogados y que iba a perder la productora. Es eso lo que llama la atención, que es un hombre del Parlamento que le dice, ¿cómo le puedo ayudar? Y él inteligentemente dice, bueno, me va a ayudar usted, pero también me va a ayudar una persona de derecha, una persona de izquierda, porque quiero al Parlamento unido para poder representar esto, que no es algo político, es algo social. ¿Puede lo social no ser político en ese sentido cuando estamos hablando de la libertad de expresión? O sea, finalmente es un derecho que, si bien lo reconoce la UNESCO siempre en planos ideales, está constantemente reconocido en las constituciones, ¿no? Entonces, creo que tiene ambas dimensiones, ¿no? O sea, no está peleado en una u otra, y en especial porque acá, o sea, finalmente estaban buscando todos los mecanismos para algo que no era únicamente el trabajo creativo de alguien, era toda la investigación y la producción audiovisual en el amplio sentido que ello implicaba, y que estaban buscando cerrarle los caminos por los intereses económicos, que al mismo tiempo, cuando estamos hablando de empresas del tamaño de Dow, ¿no? Por ejemplo, también un interés económico es un interés político el que tienen, ¿no? O sea, son multinacionales o transnacionales. Entonces, en ese sentido, creo que adquiriría una doble dimensión lo que hacían ellos. Y a lo que me refiero es que el director lo entiende tan bien que por eso convoca a gente del Parlamento de distintos partidos. No se queda solamente con uno, ¿no? Sí, ahora yo creo que el documental es muy interesante y la actitud del director y de la productora son muy inteligentes. Porque el documental lo que hace es el original, no este que estamos comentando, sino el original. Bananas. Que se llama Bananas. Lo que hace es exponer precisamente la actuación de una empresa que, por otro lado, tiene ya en su historia, en su larga historia, muchas demandas en el mismo sentido, que es porque en 1972 Dole, es decir, United Fruit Company, adquiere el nombre de Dole, ¿sí? Y Dole empieza además a trabajar toda una línea que es la principal y que es la principal en Suecia, que habla de comida orgánica, fruta y verdura orgánica. Y entonces el director está mostrando cómo esa supuesta comida orgánica en realidad está bañada por todos estos químicos, agroquímicos, que no solamente enferman a la planta la planta tiene tóxicos, nos estamos comiendo los tóxicos, sino que los propios campesinos se están enfermando y se están muriendo. Entonces yo creo que en esa idea, esa línea le pega exactamente en el ángulo en la línea de flotación a la empresa Dole, y por eso reacciona de esa manera. Claro. Pero además es una manera muy prepotente de una empresa, porque ni siquiera dejan que se exhiba como dentro de la competencia en el Festival de Cine de Los Ángeles. Festival de Cine de Los Ángeles. Pero es peor ahí, perdón doctora que la interrumpa porque esto es importante. Sí. Ahí es peor la actuación del Festival de Cine de Los Ángeles, es decir, sí se ejerce una presión tremenda sobre ellos. Sí. La película va a estar o estaba para ser exhibida ese año, iba a competir como mejor documental con otras películas, entre ellas un documental mexicano, pero el festival lo que dice es finalmente, bueno, la mayor negociación que pude lograr fue que sí exhibimos tu película, pero vamos a leer una carta antes de exhibirla. Y en esa carta que leen dice, nosotros no sabemos, no estamos seguros. Es más, sospechamos que la información que va a ser exhibida en este documental es falsa, pero lo vamos a transmitir. Sí. Me parece peor esa actitud. Sí, es una actitud totalmente de aceptar la presión
de una empresa privada que en realidad pues no tiene por qué meterse en las políticas de exhibición de un festival, y de un festival pues además que tiene ya un prestigio, un nombre, en el que llegan documentales de todo el mundo y películas de todo el mundo. Entonces es lamentable la actitud del festival, y es lamentable también la actitud de los abogados de la empresa, porque además acusan también al abogado de los campesinos nicaragüenses, que es un abogado nicaragüense, lo están acusando también, lo demandan también. Entonces es una actitud de lanzar toda la caballería contra el documental y contra los productores. Sí. Solamente que al final el resultado es positivo, porque se iba a crear ya un problema de diplomacia internacional. Y económico, que eso finalmente y un problema económico, claro. ¿No? Laura, en el caso del Festival de Cine de Los Ángeles, ¿tú qué opinas de esta respuesta que da el festival? Porque presiones se reciben casi todo el tiempo cuando tú afectas a un interés tan poderoso. ¿Tú qué opinas de esto? Pues la lectura de esa carta es casi, primero, deslindarse, ¿no? Es como whatever happens here, ¿no? No es nuestra responsabilidad. Y después es como una suerte de como pseudocensura previa, ¿no? Es decir, desacreditando el trabajo que están haciendo, y que no es una cosa menor lo que están denunciando. O sea, son condiciones laborales, de salud, de una, aquí no sé si sea multinacional, transnacional, ¿no? ¿Cuál es el término apropiado? Pero finalmente es una empresa que está transgrediendo derechos laborales, derechos sociales, derechos humanos de las personas, y que lo presentas sí como un trabajo de denuncia social, y que finalmente un festival, como lo señala la doctora, con todo el prestigio que ella tiene, busca de cierta forma guardar ese prestigio, evitando cualquier otro problema, conflicto, presiones que esta empresa, sea por sus propios medios o por otros contactos que tenga, pueda ejercer contra el festival, que finalmente sería recursos, patrocinios, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, me parece que actúa como uno de los mecanismos también de censura, pero censura en el sentido del desprestigio del trabajo de finalmente este documental, y que no es solo eso, o sea, es finalmente una investigación, ¿no? Claro. Lo que realizan. Entonces, creo que es deleznable, ¿no? Que se haya abortado así un festival, cuando la idea de un festival, sea el de Los Ángeles, sea el de Cannes, en el que pensemos, es justamente mostrar esas distintas, no únicamente creaciones, sino incluso posturas, ¿no? Posturas culturales, políticas, y acá pareciera que no era lo que principalmente les importaba, ¿no? En el claro, mientras no afecte, mientras no sea tan grave, y sobre todo mientras nosotros no nos metamos en problema, el arte puede exhibirse. Pero si esto cambia, entonces ahí sí tenemos algunas restricciones. Pero vamos a seguir platicando de esto, vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos nos gustaría que habláramos más sobre el caso de Suecia, compararlo con el caso mexicano. ¿Qué hubiera pasado si este director hubiera sido latinoamericano? ¿Cómo hubiera enfrentado la censura? ¿Qué elementos hubiera tenido? Vamos a analizar todo eso cuando volvamos. Continuamos con este análisis de esta película que acabábamos de ver, que habla sobre la libertad de expresión y sobre la censura. Lo que impresiona también y llama la atención es que Dole, que es la empresa demandada en este caso a través o exhibida en el documental, y ella a su vez demanda al realizador, bueno, esta empresa Dole tiene como aliados a varios medios de comunicación, y tiene como aliados también a varios periodistas que transmiten el mensaje que ella quiere, y es que el abogado miente, que el abogado es un mentiroso, que que los campesinos dijeron mentiras, que hicieron fraude, que les pagaron para decir eso. Y llama la atención no desde el punto de vista de la ingenuidad, no es que nos sorprenda, pero sino desde el enojo. Sí, bueno, es que ahí se vuelve a develar lo que está pasando con el periodismo en el mundo, que es muy lamentable. Es decir, los periodistas o los que trabajan para los medios, no los quiero llamar periodistas porque creo que no lo son. Yo respeto mucho a los periodistas, yo misma me considero tener una partecita de periodista. Están trabajando de forma mercenaria, es decir, están haciendo el trabajo que sus directores les dan y les dicen que hagan, pero además los directores a su vez
tienen que responder a una corporación. Ya no están llevando a cabo la función que les toca, que es la de informar, pero de informar verazmente, contrastando las fuentes, verificando, viendo si realmente lo que se está diciendo es verdad o ha sido un invento. Y en el caso del documental, bueno, ahí están todas las pruebas, está la gente que habla y también están las pruebas de lo que está sucediendo, y sin embargo, estos pseudo periodistas están diciendo que no, que todo esto es mentira, pero además lo están haciendo de una manera tan uniforme que, bueno, el público se tiene que preguntar. Y tan cínica también, es decir, tan cínica. Agarran una columna y una persona que acostumbra a opinar cada semana en cualquier columna pone la información que Dole, que la empresa quiere que pongan, y así fácilmente se van quitando como, o al menos van equilibrando las percepciones negativas que se han creado alrededor de la empresa. Sí. O hay una conductora que en un momento dice, sí, bueno, es que ellos creen que lo que están haciendo es arte. Como desprestigiando no solo el producto, sino también al realizador, a quienes participaron. Laura, esto sí lo conocemos, pero no podemos dejar de indignarnos, ¿no? Claro, o sea, es que si la indignación deja de estar ahí presente, o sea, ¿de qué forma podemos exigir que en este caso los medios de comunicación, quienes trabajan para los medios de comunicación, que efectivamente no todos son periodistas o deberíamos de llamarlos así, es parte de la indignación que debe formar parte de la sociedad civil, y creo que eso es también lo importante en el documental, porque los productores y los realizadores, o sea, se asumen como miembros de la sociedad civil, se asumen como ciudadanos, pero aquí hay algo muy importante que es a dónde estás yendo con los medios de comunicación, y es, o sea, ir más allá del debate de si los medios de comunicación tienen sus propios intereses económicos o no, sino es cuando esos medios de comunicación están subordinados a los intereses económicos de otros, y en ese sentido funcionan como pues elementos que los como legitiman, puentes, ¿no? Exacto, como puentes, o los aparatos ideológicos del Estado, como diría Althusser, ¿no? Pero acá ni siquiera son del Estado, sino son del mercado y de una empresa. Entonces, eso es ahí donde preocupa más, porque entonces el tan aclamado derecho a la información y el derecho a informar y a ser informados está siendo cooptado por los intereses económicos de multinacionales y de transnacionales en detrimento de otras expresiones tanto culturales como políticas, que es el caso de los realizadores de este documental, de plantear condiciones de explotación, de pues, la parte rapaz, ¿no?, de la globalización, y que están siendo ahí censuradas, perseguidas, que creo es también una de las partes importantes del documental, ¿no? O sea, la persecución que se hace frente a no solo la libertad de expresión, sino, o sea, todo el trabajo que hay de investigación y de denuncia al respecto, y que claro, como dices, no nos es lejano, ¿no?, en estas latitudes. Claro. Quisiera como comparar un poco, no solamente con México, lo que sucede en Suecia, sino también con Occidente en general, incluido Estados Unidos, porque todo esto que estamos platicando está sucediendo o sucede en Estados Unidos, todo esto que ocurre en el documental. Suecia basa su sociedad en tres pilares, que es el parlamento, el sistema de justicia y la transparencia. Y la transparencia la utilizan o creen que es importante porque es lo que sirve para proteger a las dos anteriores, ¿no? Y sobre todo al enemigo de la corrupción. Lo tienen claro, si no existe transparencia no hay buen servicio público. Y en Occidente o en América no estamos tan conscientes de eso, ni siquiera como sociedad. O sí estamos conscientes, pero es que el sistema es muy grande y es muy difícil romperlo. Pues yo no creo que sea cuestión de tamaño, sino de organización y de cultura. También esto es muy importante, porque hay una cultura política que está imbuida, que traemos históricamente, y que eso es muy difícil romper. Es muy claro que una revolución puede de un día para otro, de una semana para otra, modificar, por ejemplo, quiénes son los dueños de los medios de producción, o cuánto van a ganar los trabajadores, o cuáles van a ser las leyes que los protejan. Pero lo que es realmente complicado y muy difícil de cambiar es la mentalidad de la gente y la cultura, porque además esa se va incubando y va pasando de generación en generación.
Y lo vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, es decir, algo que se suponía que ya no existía, que era la religiosidad así de los mujiks de la época zarista, y ahora vemos que hay grupos así verdaderamente de una religiosidad impresionante. Entonces, en este caso, la diferencia entre Suecia y otros países es una diferencia cultural, porque ellos aprecian mucho efectivamente su sistema, y es uno de los sistemas, digamos, más igualitarios en Europa, porque las diferencias sociales no son tan, no son marcadas. Ni tan amplias, aquí cada vez las tenemos más grandes, en América me refiero. En América y en México no se diga, ¿no? Y allá no. Y además, en Suecia los ciudadanos efectivamente ejercen sus derechos y les son respetados. En México no, y ahora en Estados Unidos tampoco, porque tampoco les están siendo respetados los derechos a todos los ciudadanos. No solamente eso, doctora, sino que ahora están los hechos alternativos, ¿no? Infundidos o promovidos desde el gobierno en turno, ¿no? Que es con Donald Trump, cuando un presidente y un equipo de la presidencia aboga por los hechos alternativos, uno dice, qué miedo. ¿Qué es eso? ¿No, Laura? ¿Sí? Claro. Y ahora, ¿cómo se vería esto desde el punto de vista de los derechos a las audiencias, de los medios de comunicación? Porque yo no me dejaba de preguntar, bueno, ¿qué hubiera pasado si este señor, este director de cine sueco y este que también es periodista, hubiera sido mexicano, costarricense, venezolano, colombiano? ¿Qué hubiera pasado? Lo habrían asesinado, tal vez, como ocurrió con, no puedo recordar el nombre de esta defensora de derechos ecologistas en Nicaragua, ¿no? Que allanan su casa, la asesinan y dicen que fue un intento de robo, ¿no? O sea, creo que en América Latina ese es el triste panorama de las agresiones contra aquellos que sí trabajan como periodistas y de, pues finalmente, el derecho a la información y la libertad de expresión. En el énfasis que me preguntabas de derechos de las audiencias, pues antes de pensar que sean derechos de las audiencias, que es obviamente vinculando a los derechos de medios de comunicación, hay que pensarlo como derechos como constitucionales, humanos y sociales, porque los derechos de las audiencias se fundan justamente en qué entendemos por el derecho a informar, a ser informados, el derecho a la libertad de expresión. Y, por ejemplo, de lo que tanto se ufana este gobierno en su sexenio con las reformas estructurales, en la iniciativa de la reforma de telecomunicaciones plantean que tanto el derecho a la información como el derecho a la libertad de expresión tienen una calidad colectiva, es decir, que nos abarca a todos los mexicanos, pero también en lo individual, es decir, que si tú censuras o evitas que alguien dé a conocer sus expresiones, sus opiniones, etcétera, o en este caso realizadores, estás afectándome a mí, que yo no estoy produciendo nada, pero que podría haber recibido esos contenidos. Y viceversa, o sea, si a mí como audiencia, como receptor de contenidos, me impides que yo tenga mecanismos de buscar una réplica, lo que sea frente al medio de comunicación, también se están mermando esos derechos. Si toda esta persecución de los productores audiovisuales, en el caso sueco, hubiese pasado en México, bueno, pues estaríamos hablando de una transgresión muy grande, pero de derechos constitucionales, o sea, antes de que los veamos como derechos humanos, de los propios derechos constitucionales, y eso es algo como también muy importante, que cómo se entiende, por ejemplo, la transparencia desde el marco legal y desde la parte de, pues, el Estado mismo, ¿no? O sea, cuáles son los mecanismos para garantizarlos y que en verdad sean efectivos, porque no nos sirve que estén en la ley, no sirve en este caso, por ejemplo, que los derechos de las audiencias sean contemplados en una reforma constitucional, que estén en la ley reglamentaria, pero que unos años después el Senado diga, no, como que esto no va, nos equivocamos, y ni siquiera nos equivocamos, ¿no? Perdón, simplemente le damos para atrás. Sí, y en lo oscurito, como dicen. Laura, para concluir, y doctora, también me gustaría que nos dijera cada una cuáles son los derechos, cuáles son las consecuencias de una sociedad desinformada, a la que no le llega esta información porque no se pudo ver el documental, porque los medios de comunicación no la quieren transmitir, porque las redes no han sido suficientes. ¿Qué es realmente lo que pasa con una sociedad desinformada? Brevemente para terminar. Brevemente, te limitan las posibilidades de tus fuentes de información, por lo tanto, tu acercamiento es sesgado, ya viene con una línea editorial de quien te lo está diciendo, y pues eso limita la capacidad que tienes como para hacerte otras ideas, una capacidad incluso crítica en decisiones sociales, políticas, ¿no? O sea, en corto eso sería. Claro, y generas una sumisión también como ciudadano frente al poder. Quizá no sumisión, pero sí una condición con herramientas muy enclenques al respecto, ¿no? Doctora.
Sí, estoy de acuerdo. La calidad de la democracia y la democracia misma sufre. Dejamos de ser ciudadanos para ser súbditos, a los cuales nos están dictando lo que debemos hacer y lo que no podemos hacer, pero en un alejamiento total entre la clase política y la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo más grave, porque se está creando una brecha, por ejemplo, en México, tan extensa entre la clase política que hace y deshace lo que quiere sin tomar en cuenta a la ciudadanía, y la ciudadanía que en ese sentido dice, bueno, es que hagamos lo que hagamos, no pasa nada. Preguntaba hace un momento, ¿qué hubiera pasado si el documentalista hubiera sido mexicano y no sueco? Bueno, ya tenemos ejemplos, no hay que especular. ¿Qué pasó con la Casa Blanca? Con Carmen y con los cuatro periodistas que investigaron el caso. Y con los periodistas. Ya, ahí tenemos el ejemplo de qué hubiera pasado eso, lo mismo. Seguramente el documentalista hubiese sido acusado de alguna cuestión y por lo menos se le habría sacado del medio y no hubiera podido seguir haciendo documentales, no hubiera podido seguir con su trabajo, lo que no sucede en el caso que vimos. Pues muchísimas gracias, doctora Florence Toussaint. Gracias por estar con nosotros. Laura Martínez, muchas gracias por acompañarnos este día y darnos esta perspectiva. Gracias a usted por acompañarnos. Buenas noches.